Nadie quiso ayudarla, pero fui yo quien se arrodilló ante ella. Las palabras resonaron en el aire frío de aquella tarde como trueno lejano, y todos los presentes sintieron que algo fundamental acababa de cambiar en el universo. Pero para comprender cómo llegamos a este momento de quiebre absoluto, debemos retroceder 6 horas, hasta el amanecer de aquel jueves gris cuando una niña de apenas 9 años apareció frente al supermercado San Rafael cargando un peso que ningún niño debería conocer. Se llamaba Elena, aunque hacía tanto tiempo que nadie pronunciaba su nombre con ternura que casi lo había olvidado. Su rostro estaba cubierto de polvo del camino. Sus pies descalzos sangraban por las piedras afiladas que había pisado durante los 5 kilómetros que caminó desde el asentamiento donde vivía hasta el centro de la ciudad. Su vestido, si es que podía llamarse así, era apenas un pedazo de tela desgastada que alguna vez fue rosada, pero ahora era del color indefinido de la miseria. Pero lo más desgarrador no era su apariencia, sino lo que cargaba en sus brazos flacos como ramas secas. 2 bebés gemelos de apenas 8 meses envueltos en trapos sucios, sus caritas arrugadas por el hambre y el llanto interminable. Los gemelos se llamaban Matías y Sofía, sus hermanos menores, los únicos que quedaban de una familia que el destino había destrozado con crueldad sistemática. Su madre había muerto 3 días atrás. Simplemente dejó de respirar una madrugada después de meses luchando contra una enfermedad que nunca fue diagnosticada, porque no tenían dinero para doctores. Su padre había desaparecido años antes, tragado por el alcohol y la desesperación. Y ahora Elena, con 9 años y un alma ya demasiado vieja, era todo lo que separaba a los gemelos de la muerte por inanición. Llegó al supermercado cuando apenas abría sus puertas, a las 6 de la mañana. Las luces fluorescentes del interior brillaban como promesa de abundancia, estantes llenos de comida que ella solo había visto desde afuera, productos apilados hasta el techo, mientras sus hermanos morían de hambre. Se paró junto a la entrada automática, los bebés pesando cada vez más en sus brazos cansados, y comenzó su súplica con voz pequeña y quebrada. «Por favor», decía a cada persona que pasaba, «un pedazo de pan para mis hermanos, solo un pedazo, tienen hambre». Pero la gente fluía alrededor de ella como agua alrededor de una piedra, sin verla realmente, sin registrar su existencia. Algunos miraban de reojo con esa mezcla de lástima y disgusto que la pobreza extrema provoca en quienes viven cómodamente. Otros aceleraban el paso, como si la miseria fuera contagiosa y pudiera alcanzarlos si se acercaban demasiado. Una mujer con bolsas de compras llenas hasta reventar casi tropieza con Elena. «Quítate del camino, niña sucia», espetó con voz llena de veneno. «Siempre ustedes pidiendo limosna en lugar de trabajar». Elena quiso explicar que ella trabajaría, que haría cualquier cosa, que solo necesitaba que alguien le diera una oportunidad, pero la mujer ya había desaparecido dentro de su automóvil lujoso, que costaba más que todo lo que Elena vería en su vida. Un hombre de traje se detuvo brevemente, sacó su billetera, y por un segundo Elena sintió un destello de esperanza. Pero el hombre solo revisó sus tarjetas de crédito, cerró la billetera y siguió caminando mientras hablaba por teléfono sobre acciones y dividendos en un idioma que Elena no comprendía. Ni siquiera la había mirado a los ojos. Los gemelos comenzaron a llorar con más fuerza. Matías tenía fiebre, su frente ardía contra el pecho de Elena, y Sofía estaba tan débil que su llanto era apenas un gemido patético. Elena sintió pánico puro corriendo por sus venas. No podía cargarlos mucho más tiempo. Sus brazos temblaban violentamente, pero no tenía dónde ponerlos. El suelo estaba frío y sucio, y si los dejaba ahí, alguien podría pisarlos en la prisa matutina. Intentó entrar al supermercado pensando que quizás adentro alguien sería más amable, pero un guardia de seguridad con uniforme azul y expresión de piedra le bloqueó el paso. «Fuera de aquí», ordenó sin una pizca de compasión. «No permitimos mendigos dentro, espantan a los clientes». Elena intentó explicar que no era una mendiga, que solo necesitaba ayuda para sus hermanos, pero el guardia ya estaba empujándola hacia atrás con manos rudas
que no se preocupaban por ser gentiles con una niña cargando bebés. Tropezó y casi cayó, logrando mantener el equilibrio en el último segundo para no dejar caer a los gemelos. El guardia cerró las puertas automáticas manualmente, mirándola con ojos que decían claramente que ella no era bienvenida, que su existencia era un inconveniente que preferiría no tener que enfrentar. Elena se sentó en la acera fría, apoyando su espalda contra la pared del supermercado. Los gemelos lloraban sin parar ahora, sus cuerpos pequeños sacudidos por sollozos de hambre que partían el alma. Ella intentó consolarlos de la única manera que sabía, cantando. Su voz, ronca por la sed y el cansancio, entonó una canción de cuna que su madre solía cantar antes de que la enfermedad le robara la voz. Duérmete, mi niño, duérmete, mi amor, que la luna llena te canta una canción. Las palabras temblaban en el aire de la mañana, compitiendo con el ruido del tráfico y las conversaciones indiferentes de la gente que pasaba. Algunos se detenían brevemente, sacaban sus teléfonos y tomaban fotos de la escena pintoresca de pobreza, probablemente para publicar en redes sociales con algún comentario superficial sobre las injusticias del mundo, antes de seguir con sus vidas, sin hacer absolutamente nada para cambiar la situación. Las horas pasaban con una lentitud agónica. El sol subió en el cielo, transformando la mañana fría en un mediodía sofocante. Elena no había comido en 2 días, había dado los últimos restos de comida a los gemelos, y ahora ni siquiera eso quedaba. Su visión comenzaba a nublarse. Puntos negros bailaban en los bordes de su campo visual. Sabía que si se desmayaba aquí, los bebés estarían completamente desprotegidos. Tenía que mantenerse consciente, tenía que seguir intentando. Por favor, suplicaba con voz cada vez más débil a cada persona que pasaba. Solo agua. Mis hermanos necesitan agua. Pero nadie se detenía, o peor, se detenían solo para burlarse. Un grupo de adolescentes con ropa de marca se reunió cerca de ella, riendo mientras filmaban con sus teléfonos. «Miren, pobretona con bebés», se reía uno de ellos. «Seguro los alquiló para pedir más plata». Los otros reían histéricamente, como si la idea de una niña desesperada fuera comedia pura. Cerca del mediodía, un grupo de jóvenes profesionales salió de la cafetería adyacente, todos con trajes caros y aire de importancia. Se pararon justo a unos metros de donde Elena estaba sentada, tan cerca que ella podía escuchar cada palabra de su conversación, pero tan lejos en su mundo que era como si ella no existiera. ¿Ya invertiste en cripto?, preguntaba uno con entusiasmo excesivo, gesticulando con su café de $5. Ethereum subió 20% esta semana. Es dinero fácil, hermano. Bitcoin está por las nubes. Otro respondió con igual emoción. Metí 10,000 el mes pasado. Ya dupliqué la inversión. Es el futuro. Todo es digital ahora. Hablaban de cifras que para Elena eran abstractas. Números tan grandes que no tenían significado real, mientras ella sostenía hermanos que morirían si no conseguía comida pronto. Uno del grupo finalmente notó a Elena y arrugó la nariz con disgusto. «Deberían limpiar esta zona», comentó a sus amigos. «Es incómodo ver esto mientras uno come». Los otros asintieron en acuerdo, y el grupo se alejó discutiendo más sobre inversiones y portafolios, completamente ajenos al hecho de que a 3 metros de distancia, 3 vidas humanas se extinguían lentamente. Elena sintió algo quebrarse dentro de ella. No era esperanza porque esa se había ido hace horas. Era algo más profundo, más fundamental. Era la última reserva de fuerza que la mantenía erguida. Sus brazos finalmente cedieron, y tuvo que poner a los gemelos en el suelo junto a ella porque físicamente no podía sostenerlos más. Los bebés lloraban tendidos en la acera sucia, sus cuerpecitos convulsionando con sollozos que ya no tenían lágrimas porque estaban demasiado deshidratados. La gente seguía pasando, una marea interminable de humanidad que había perdido su capacidad de ver sufrimiento real, que había construido muros tan altos alrededor de sus corazones que ningún llanto de bebé podía penetrarlos. Elena cerró los ojos, sintiendo que finalmente había llegado al final. Había hecho todo lo que podía,
Había caminado kilómetros, había suplicado durante horas, había aguantado insultos y empujones y burlas, pero no fue suficiente. Nunca sería suficiente en un mundo que había decidido que vidas como las suyas no importaban. Y entonces, escuchó el sonido de pasos deteniéndose frente a ella. Abrió los ojos lentamente, esperando ver otra vez el rechazo familiar, preparándose para otro insulto o empujón. Pero lo que vio la dejó paralizada. Un hombre se había detenido, alto, con traje oscuro perfectamente cortado que gritaba dinero y poder. Su rostro era severo, mandíbula cuadrada, ojos oscuros que normalmente no tolerarían tonterías. Tenía ese aire de autoridad que hace que la gente se aparte automáticamente, esa presencia que dice claramente, soy importante, no me molesten. La multitud alrededor se detuvo también, observando con curiosidad morbosa. Algunos reconocieron al hombre, murmurando entre ellos con sorpresa. «Es Eduardo Montalvo», susurraba una mujer, «el millonario de bienes raíces. ¿Qué hace aquí?». Otros sacaron sus teléfonos, listos para capturar lo que seguramente sería un momento viral. El hombre rico echando a la niña mendiga con palabras crueles que confirmarían todas las suposiciones que la gente tenía sobre los ricos. Eduardo Montalvo miró a Elena, luego a los bebés llorando en el suelo, y su expresión era indescifrable. Elena esperó el inevitable rechazo, el grito de disgusto, quizás incluso una llamada a la policía para que la arrestaran por vagancia. Había visto suficiente crueldad ese día para saber exactamente qué esperar de un hombre como él. Pero entonces, algo extraordinario sucedió. Algo que nadie, absolutamente nadie, anticipó. Eduardo Montalvo, el millonario conocido por su dureza en los negocios, por cerrar tratos sin piedad, por ser implacable con los débiles, hizo algo completamente fuera de carácter. Se arrodilló, allí, en la acera sucia frente al supermercado, con su traje de $5,000, se arrodilló hasta quedar al nivel de los ojos con Elena. El mundo pareció detenerse. Los teléfonos que habían estado listos para filmar su crueldad, ahora capturaban su humanidad. Los murmullos cesaron, reemplazados por un silencio absoluto y atónito. Eduardo extendió su mano y gentilmente la puso sobre el hombro de Elena. Un gesto tan simple pero tan cargado de dignidad que la niña sintió lágrimas quemando sus ojos por primera vez en horas. «¿Cómo te llamas?», preguntó con voz suave, que contrastaba completamente con su apariencia intimidante. Elena tardó un momento en responder. Su garganta seca apenas podía formar palabras. «Elena», susurró finalmente, «y ellos son Matías y Sofía, mis hermanos». Eduardo miró a los bebés, vio la fiebre en la cara de Matías, la debilidad extrema de Sofía, y algo en su rostro severo se transformó. ¿Cuándo comieron por última vez? Elena bajó la mirada, avergonzada. «Hace 2 días. Les di lo último que tenía». Eduardo asintió lentamente procesando la información, luego se volvió hacia la multitud que los observaba, y su voz cuando habló era fuerte, clara, llena de una ira fría que hizo que todos retrocedieran instintivamente. «Todos ustedes pasaron junto a esta niña hoy. La vieron cargando bebés hambrientos. La escucharon suplicar por un pedazo de pan. ¿Y qué hicieron?». Su mirada recorrió los rostros de la multitud, identificando a varios. «Tú», señaló a la mujer con las bolsas de compras. «La llamaste sucia. Tú», señaló al guardia de seguridad. «La empujaste y cerraste las puertas. ¿Y ustedes?», señaló al grupo de jóvenes profesionales. Hablaban de ganar miles en criptomonedas mientras ella se moría de hambre a 3 metros. El silencio era tan denso que se podía cortar. La gente miraba al suelo, incapaz de sostener la mirada acusadora de Eduardo. Él continuó, su voz ganando intensidad. Nadie quiso ayudarla. Nadie vio su humanidad. Para todos ustedes era invisible, menos que nada. Pero ¿saben qué? Pero fui yo quien se arrodilló ante ella. Yo, a quien llaman despiadado, cruel, sin corazón en los negocios.
porque yo sé lo que es tener hambre. Se volvió nuevamente hacia Elena, y cuando habló otra vez su voz era gentil. Hace 40 años, yo era como tú. Tenía 10 años, vivía en las calles, cuidaba a mi hermana menor, pedía comida en este mismo supermercado y la gente me trataba exactamente como te trataron hoy. Me escupieron, me patearon, me dijeron que era basura. Su voz se quebró ligeramente. Mi hermana murió de neumonía porque ningún hospital quiso atenderla sin dinero. Juré ese día que si alguna vez tenía poder, lo usaría para asegurarme de que ningún niño sufriera lo que sufrimos. Elena lo miraba con ojos enormes, procesando que este hombre poderoso compartía su dolor. Entendía su desesperación de maneras que nadie más podría. Eduardo se quitó su saco y envolvió a los gemelos con cuidado. Luego levantó a Matías con una mano y a Sofía con la otra, alzándolos del suelo sucio. «No más», dijo firmemente. «Esto termina ahora». Se volvió hacia su chofer que había estado esperando cerca del automóvil. «Llama al hospital privado. Quiero pediatras de emergencia listos cuando lleguemos. Y llama a María, dile que prepare 3 habitaciones en la casa». Luego miró a Elena. «¿Puedes caminar?». Ella asintió, aunque sus piernas temblaban. Eduardo extendió su mano libre. «Entonces ven conmigo. Tú y tus hermanos nunca más tendrán que pedir comida en la calle». Pero antes de irse, se volvió una última vez hacia la multitud que seguía observando en silencio atónito. «Mírenla bien. Esta niña tiene más dignidad, más fuerza, más valor que todos ustedes juntos. Ella caminó kilómetros cargando bebés, aguantó su burla, su rechazo, su crueldad, y nunca se rindió. Eso es coraje verdadero. Y quiero que todos recuerden este momento la próxima vez que vean a alguien necesitado, porque podrían estar ignorando a la próxima persona extraordinaria». Ayudó a Elena a levantarse, notando cómo sus piernas casi cedían. Sin dudarlo, la levantó también, cargando a los 3 niños hacia su automóvil como si no pesaran nada. La multitud se separó automáticamente creando un camino, y por primera vez ese día, Elena vio respeto en los ojos de la gente. No por ella necesariamente, sino porque alguien poderoso había validado su humanidad. En el automóvil lujoso, con asientos de cuero suave y aire acondicionado que se sentía como el paraíso después del calor sofocante, Eduardo le dio agua a Elena de una botella que sacó del minibar. «Bebe despacio», instruyó. «Tu estómago no está acostumbrado». Luego preparó biberones de la fórmula de emergencia que siempre llevaba en el automóvil desde que se convirtió en padre, alimentando a los gemelos con una ternura que contradecía completamente su reputación de hombre duro. Durante el trayecto al hospital, Elena encontró su voz. «¿Por qué?», preguntó simplemente. Eduardo la miró largamente antes de responder. «Porque cuando mi hermana estaba muriendo, un hombre rico pasó junto a nosotros. Lo recuerdo perfectamente. Nos miró, vio que ella no podía respirar y simplemente siguió caminando. Esa imagen me persiguió durante décadas. Me hizo trabajar como loco para salir de la pobreza, pero también me hizo prometer que yo nunca sería ese hombre». Llegaron al hospital donde un equipo completo de médicos esperaba. Los gemelos fueron inmediatamente ingresados en cuidados intensivos pediátricos. Matías tenía neumonía severa y peligrosa deshidratación. Sofía estaba en las primeras etapas de desnutrición crítica, pero los doctores aseguraron que con tratamiento adecuado, ambos se recuperarían completamente. Elena también fue examinada, tratada por deshidratación, cortes en sus pies y desnutrición crónica. Esa noche, después de que los doctores confirmaran que todos estarían bien, Eduardo se sentó junto a la cama de hospital, donde Elena finalmente dormía profundamente por primera vez en días. Pensó en el camino que lo había llevado desde ser ese niño hambriento en las calles hasta ser el millonario que era ahora. Pensó en todas las veces que había sido cruel en los negocios, implacable, justificándolo como necesario para sobrevivir. Pero viendo a esta niña que había luchado tan ferozmente por sus hermanos,
Recordó por qué había comenzado a luchar en primer lugar. Al día siguiente, cuando Elena despertó en una cama de hospital limpia y cómoda, con sus hermanos durmiendo pacíficamente en cunas junto a ella, pensó que estaba soñando. Pero Eduardo estaba allí, sentado en una silla, leyendo documentos. Cuando la vio despertar, sonrió. «Buenos días. ¿Cómo te sientes?» Elena no sabía cómo responder. «¿Es real?» Eduardo se acercó y tomó su mano. «Es real. Y tengo una propuesta para ti. Quiero que tú y tus hermanos vengan a vivir a mi casa. No como empleados ni como caridad, sino como familia. Mi esposa y yo nunca pudimos tener más hijos después de nuestro hijo. Tenemos espacio, recursos, amor para dar. ¿Nos darías la oportunidad?» Elena lloró, finalmente permitiéndose sentir todo lo que había reprimido durante días, semanas, años. «¿Por qué yo?», preguntó entre sollozos. Eduardo la abrazó gentilmente. «Porque cuando me arrodillé ante ti ayer no lo hice por lástima. Lo hice por respeto. Vi en tus ojos el mismo fuego que me mantuvo vivo cuando era niño. Vi una luchadora, una sobreviviente, y personas así merecen todas las oportunidades que el mundo puede ofrecer». Los años siguientes transformaron completamente las vidas de los tres hermanos. Elena fue a una escuela privada, donde su inteligencia natural finalmente tuvo oportunidad de brillar. Los gemelos crecieron sanos y fuertes, sin memoria del hambre que casi los mata. Eduardo y su esposa María se convirtieron en los padres que el destino les había negado, llenando la casa con amor que había estado esperando ser dado. Pero Elena nunca olvidó ese día frente al supermercado. Nunca olvidó las caras de la gente que pasó sin ver, que rechazó, que se burló. Y cuando creció, se convirtió en trabajadora social, dedicando su vida a ayudar a niños en situaciones como la suya. Abrió refugios, luchó por cambios en políticas, se aseguró de que ningún niño tuviera que mendigar por comida mientras la gente discutía sobre dinero digital. Eduardo a menudo la acompañaba en su trabajo, financiando sus proyectos, usando su influencia para crear cambio real. Y cada vez que alguien le preguntaba por qué dedicaba tanto tiempo y dinero a causas caritativas, contaba la historia de Elena, la historia de cómo una niña de